Muy, pero muy bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios aquí en el Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana, con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Estamos estudiando el libro de Gálatas en la Santa Biblia y vamos al culto ahora mismo con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Gloria a Dios, sí, es la unción que quebranta el yugo. Gloria a Dios, lo hace. Y en ese texto hebreo, en el libro de Isaías, donde se dio esa gran frase que la unción quebranta el yugo, en realidad dice, el que es ungido quebranta el yugo. Si el que está ungido rompe el yugo, es Jesús. ¿Quién es el ungido? Él solo puede quebrantar el yugo. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a pedir que mi hijo Donnie me ayude una vez más. Él puede leer el texto bíblico del Nuevo Testamento del expositor y yo voy a leer la nota del comentario. A fin de este programa vamos a ofrecer esta misma Biblia al Nuevo Testamento del expositor. Entonces, sintonice hasta el fin de este programa para que le demos la razón. Estaremos estudiando esta noche los versículos 8 y 9 del primer capítulo de Gálatas, pero quisiera que comencemos a leer en el versículo 6. Por favor, Donnie. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis abandonado aquel, el Espíritu Santo. Vamos a detenernos allá un ratito. Es una cosa seria colocarse en una posición en que el Espíritu Santo ya no le puede ayudar. Pero esto es exactamente lo que el apóstol dice. El Espíritu Santo no sale, todavía queda y permanece, pero debido al hecho de que el individuo se va en una dirección distinta, y es todo lo opuesto a la palabra de Dios, esto ata las manos, así por decirlo, del Espíritu Santo, que le pone al Espíritu Santo en una posición que Él no nos puede ayudar como Él quisiera ayudarnos. Amados, Él tiene ganas de ayudarnos, de consolarnos, de adiestrarnos, de hacer la obra de Dios en nosotros. Y nosotros, simples seres humanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir en este mundo. Por favor, Donnie, siga. Que os llamó a la gracia de Cristo, hecho posible por la cruz, a otro evangelio, cualquier cosa que no tiene la cruz como su objeto de fe. No hay que otro demuestre el hecho de que el objetivo de Satanás no es tanto negar el evangelio, que él no puede hacer, sino para corromperlo, sino que algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo, de nuevo, al hacer el objeto de fe algo además de la cruz. Mas aun si nosotros, Pablo y sus compañeros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, Jesucristo y el crucificado, sea anatema, eternamente condenado. El Espíritu Santo lo dice a través de Pablo. Que queden claro que es algo muy serio. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, en cierta ocasión pasada, les había dicho la misma cosa, y que hace que su defección sería aún más seria. Si alguno os anunciare otro evangelio, algo que es además de la cruz, del que habéis recibido lo que salvó sus almas, sea anatema, eternamente condenado, que significa la pérdida del alma. Sigue Donnie leyendo el versículo 10. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios. En esencia Pablo dice, ¿predico la doctrina del hombre o la de Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Es lo que los falsos apóstoles hacen. Cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede agradar a ambos, a los hombres y a Dios al mismo tiempo. Nuestro bendito Padre Celestial, ayúdanos esta noche, úngenos para enseñar, mientras tú unges al pueblo de Dios, para escuchar tu palabra. Y te lo rogamos todo en el gran nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Lo que vamos a estudiar hoy, los dos pasajes de la Biblia, los versículos 8 y 9, donde
él dice más o menos, si otro predicador viene predicando cualquier otro mensaje del mensaje que nosotros hemos anunciado, o un ángel viene y os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado. Ahora, esto es asombroso. Si un ángel bajaría del cielo para predicar cualquier otro evangelio, o si el mismo Pablo regresaría más tarde predicando otra cosa, que sea anatema. Ahora, permítame, amados hermanos, decir esto. Cualquier cosa en la palabra de Dios es muy importante, es muy significante. Pero, al considerar que el Espíritu Santo le tenía a Pablo para que escribiera esta cosa 2 veces, sucesivamente, comenzamos a darnos cuenta de la significación vasta que está aquí en estas palabras que el Espíritu Santo hizo que Pablo escribiera. Quiero darles un poco de trasfondo, por favor. La semana última hablamos de la oposición a la cual el apóstol Pablo confrontaba en su intento de proclamar este gran mensaje de la gracia por medio de la fe. Satanás emplearía la iglesia. Él no empleó el gran imperio romano. Él no emplearía las fuerzas externas. Él empleó lo interno de la iglesia, lo que estaba dentro. Él utilizaba la iglesia para poder estorbar el mensaje más grande que el hombre jamás ha conocido. El significado del nuevo convenio, el mensaje de la cruz. Y sobre todo, él empleaba la misma iglesia madre, la sede del cristianismo, en Jerusalén. Ahora yo quiero que usted se fije en esto. Piénselo bien. Cuando Pablo y sus asociados fundaban iglesias, y mucha gente se entregaron a Cristo y fueron salvados. Sí, esos individuos fueron salvados, y la gente salvada, y vidas cambiadas. Luego, esos intrusos entrarían, que venían de Judea y de Jerusalén, y ellos comenzaban a predicar el evangelio de la ley. Estaban intentando imponer la ley de Moisés sobre los convertidos gentiles que habían llegado a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Ahora, si hay alguna forma, amados hermanos, en que yo puedo enfatizar cuán significante es ese gran mensaje de la gracia, este mensaje de la cruz de Cristo Jesús, al entender esto, entonces podremos entender también cuánto Satanás quiso estorbar el avance de este mensaje de la cruz en ese entonces y hoy en día. Él quiso detener el mensaje en su mismo inicio. Él empleó el factor más poderoso que le estaba disponible, que es su método. Él utilizó la iglesia. Extraño que sea, él empleó la iglesia para hacerlo. Ahora, yo podría hacer un discurso largo acerca del jefe de esa iglesia en Jerusalén, Santiago, que era el hermanastro del Señor Jesús, y él era el encargado, o sea, la cabeza en ese entonces, el jefe de la iglesia madre en Jerusalén. El Espíritu Santo se trasladó el empuje del Evangelio de Cristo Jesús del centro en Jerusalén a Antioquía, a otra ciudad. Está allá en Antioquía donde Pablo comenzó cada uno de sus 3 viajes misioneros. Su primer viaje con Bernabé y el siguiente viaje misionero con Silas. El Espíritu Santo silenciosamente se trasladó el énfasis de Jerusalén, la iglesia madre, a esa iglesia en Antioquía, por este motivo particular. Quizá hay otros motivos también. El motivo principal, esa controversia de la ley y la gracia, entre la ley y la gracia. En Jerusalén, los creyentes
casi nunca podían subir más allá de esta gran cuestión. No podían superar este conflicto. No parece que ellos daban cuenta que fue una obra de Satanás para obstaculizar la más grande revelación que el hombre jamás ha conocido, la revelación misma a la cual el antiguo convenio había señalado. Durante unos 4000 años, los profetas, los videntes, los patriarcas habían señalado hacia el Redentor venidero y lo que él haría. Todo lo que estaba tipificado en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y en todas las demás maneras en que Dios dio la ley, todas estas cosas señalaban a Cristo. Cristo. Satanás quiso estorbar esto por medio de entrometer la ley en el asunto de la gracia. En ese entonces era un problema, como yo confío que he hecho obvio, y todavía es un problema. No ha menguado en su esfuerzo hoy, aunque nos llega en una raya diferente ahora. Sí, con una raya diferente que aquel entonces. No es la ley de Moisés ahora, son leyes y reglas inventadas por los hombres, leyes inventadas por las denominaciones religiosas, hasta leyes y reglas que nosotros mismos inventamos para nosotros mismos, para intentar vivir por Dios, para llegar a ser lo que debemos hacer. Y lo que debemos ser es una frustración de la gracia de Dios, que estudiaremos más cuando llegamos al segundo capítulo de Gálatas. Frustramos la gracia de Dios. Pablo dice, si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. Ahora el apóstol tenía que enfrentar esto, y de la posición que él tomaba, y de las medidas estrictas, rigurosas que él tomaba. Más bien yo debo decir la palabra que el Espíritu Santo le entregó a él con respecto a los pasajes, estas porciones que acabamos de leer. Nos dice que la situación había llegado a un punto bien crítico. Yo quisiera decir, Satanás estaba logrando hacer avances significativos. Iglesias enteras se encontraban en peligro de abandonar completamente el Evangelio de la gracia para abrazar el Evangelio de la ley. No era simplemente una incursión ligera, un esfuerzo por Satanás, y él estaba logrando éxito en hacerlo. Los cristianos fueron persuadidos. Gente salvada bajo el ministerio de Pablo, la mayoría gentiles, estaban siendo persuadidos hacia ese evangelio de la ley. De ahí el Espíritu Santo le hizo que Pablo escribiera una advertencia, quizá la advertencia más fuerte que se encuentra en toda la palabra de Dios. Es tan significante y poderoso que yo espero que capte nuestra atención, que éste capte nuestra atención. Que si cualquier predicador, aun un ángel del cielo, o Pablo mismo regresaría a una fecha posterior, predicando cualquier otro evangelio que sea anatema, que sea condenado. Ahora, voy a decirles en un rato lo que significa esa palabra anatema. Pero primero vamos a darnos cuenta, más allá de ninguna sombra de duda, exactamente lo que era el Evangelio de Pablo. Tenemos que conocer esto primeramente. Exactamente qué era ese Evangelio del cual Pablo se refería. Si anunciare cualquier otro Evangelio, él está hablando de otro Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio genuino? Dice, si predique o anunciare otro Evangelio del que os hemos anunciado, que sea anatema. ¿Puede usted imaginar el abuso que ese hombre tenía que aguantar de la manera que él encuadraba
la estructura de la frase. Anótese lo que él dijo. Vamos a leerlo otra vez. Mas aun si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado. Él está diciendo que mi evangelio es el único evangelio. Fíjese, mi evangelio es el único evangelio. ¿Qué opinaría usted si usted escucharía a un predicador decir la misma cosa? Mi evangelio exclusivamente. En otras palabras, excluyendo todos los demás, todos los otros. No me contesta, pero ¿qué opinaría usted? Si usted escuchara a un predicador decir esta declaración, ¿qué creería usted? ¿Por qué salió de frente Pablo tan duro en contra de esto? Contra del otro evangelio, o los otros evangelios, los llamados evangelios. Nosotros nunca hemos sido tan severos, y yo creo que jamás seremos tan severos como Pablo aquí. El Espíritu Santo le hace tan severo en su declaración. Nosotros nunca estaríamos tan severos, tan final en nuestras declaraciones, aunque nosotros en el pasado a veces nos acusaron que predicamos. Yo pediría por tu opinión, si estamos intentando predicar el mismo evangelio que Pablo predicó. ¿Hay cualquier otro evangelio? Ok. Y no es solamente para ciertos predicadores. Cualquier predicador puede predicar el evangelio genuino si quiere. Ellos no tenían duda alguna acerca de esto. Él diría un poco más tarde que yo predicaba el evangelio de tal modo que como si fuera Cristo había muerto delante de tus ojos, que habían presenciado como testigos oculares de la misma muerte de Jesús. Él nos dice lo que es su evangelio. En el primer capítulo de 1 Corintios, versículo 17. Él estaba tratando de uno de estos problemas. En realidad es el mismo problema, es el mismo asunto. Esto siempre es el problema. Tratar de injertar algo más, algo además, algo ajeno a la cruz de Jesús, otro que la cruz. Los corintios estaban en ese asunto del bautismo en agua. ¿Quién bautizó a quién? Él dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras. Y enseguida Él nos da la definición del Evangelio, el Evangelio genuino de Cristo Jesús. Él dijo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, y ahora está, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Por eso Él nos está diciendo en este versículo lo que es el Evangelio. Es la cruz de Cristo. Él está diciendo, si usted predica cualquier otra cosa, además de la cruz de Cristo, si tú das énfasis a cualquier otra cosa, si tú pones tu énfasis en cualquier otra cosa, has hecho vana, has hecho nula la cruz de Cristo, donde está la victoria, donde Cristo derrotó a Satanás, donde Él expió por todo pecado, donde toda potestad y potentado fue derrotado, y usted la hace vana, usted la hace nula. Por lo tanto, nosotros damos cuenta de lo que es su evangelio. El evangelio que predicaba Pablo es el mensaje del nuevo convenio, es todo lo que los profetas señalaban, es a todo lo que los sabios del Antiguo Testamento señalaban. Es el nuevo convenio, es el mensaje de la redención, es la manera en que nosotros vivamos por Dios, es cómo el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, todo resumido en el mensaje de la cruz. Y el apóstol siguió diciendo cuando dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Sí,
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es poder de Dios. Ahora, este es su evangelio. Y él dijo, si cualquier otra persona o ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, vamos a fijarnos en esto un momento, amados hermanos, porque los predicadores en ese entonces fue lo opuesto que es ahora. Voy a alcanzar el ahora en un ratito, en un momento, pero vamos a los días de Pablo ahora. Los predicadores que estaban predicando ley en los días de Pablo sabían muy bien lo que Pablo estaba predicando. Ellos sabían el mensaje. No había duda alguna acerca de ello. Ese varón que tenía esa visión en el camino a Damasco, ese que está soplando amenazas y matanzas al pueblo de Dios, ahora alaba al que antes él odiaba. Predica el que él antes aborrecía, Pablo. Y él dice que Dios le ha dado una revelación, dada por el mismo Señor Jesucristo. Ellos sabían bien. Ellos no tenían duda alguna en cuanto a esto. No estaban confusos con respecto a este tema. Ellos no tenían reservaciones algunas en cuanto a lo que él estaba predicando. Pero ellos, a propósito, lo habían rechazado. No lo queremos. No, no queremos tener arte ni parte con ese evangelio de Pablo. Estamos nosotros predicando la ley. Tiene que guardar el sábado. Tiene que circuncidar a todos los varones. ¿Saben ustedes? ¿Se dan cuenta que el cristianismo bíblico no tiene templos? No hay ceremonias, no hay rituales ni ritos, no tiene altares físicos. Usted diría, nosotros tenemos un altar. No, no me refiero a ese tipo de altar en la iglesia. Me refiero a un altar en que se pone un sacrificio. El cristianismo bíblico no tiene ni un símbolo menos uno, y esa es la cena del Señor. Y ese es para recordarnos del precio que Él pagó. Las veces que ustedes hacen esto, lo hacen en memoria mía. Lo que yo he hecho para usted, en el mismo momento que hacemos de este edificio, de esta iglesia, de una denominación o de cualquier cosa, un objeto de fe. Y este es precisamente el pecado de la iglesia moderna. Millones pertenecen a denominaciones y se creen que por haber pertenecido a esa o aquella denominación, ellos son espiritualmente superiores. Y en el mismo momento que ellos ponían su fe en esa denominación como su objeto de fe, lo han hecho pecado. Yo amo el centro familiar de adoración, pero esta iglesia no es su Salvador. Tu Salvador es el que está sentado a la diestra del Padre Celestial en este mismo momento, haciendo intercesión por ti y por mí. Él murió en la cruz y pagó el precio para que tú seas salvo. Ahora, ellos sabían bien del mensaje de Pablo. Los predicadores hoy, la mayoría, ellos no conocen el mensaje, ni saben siquiera qué es el mensaje del Evangelio. Esto significa que ellos no conocen el Evangelio. ¡Qué vergüenza! ¿Quiere usted un mecánico que trabaje en su auto y ni sabe siquiera qué es un carburador? ¿Quiere usted un piloto en que donde usted vuela en un avión y el piloto ni sabe dónde están los pedales de timón? Quizá predican cosas muy hábiles y muy inteligentes y dicen cosas que suenan muy listos y dicen cosas que suenan bien, pero no es el Evangelio. Muy bien, él dice que sea anatema. Ahora, ¿qué significa esto? Este es un término muy fuerte. ¿Qué significa esa palabra anatema? La palabra en realidad significa condenado, destruido,
náufrago, excomulgado, la pérdida del alma. Pero aquí es lo que tiene que entender acerca de esta palabra que Pablo empleó. No está diciendo, cuando usted mira ese texto, que Dios va a maldecir a esa persona, o sea, condenar a esa persona en un cierto sentido. Usted podría decir eso y estaría en lo correcto, pero de veras, el texto mismo no significa eso. Quiere decir que el curso por el cual el predicador ha ido para poder predicar a otro evangelio, que será un curso que le destruirá. Y además, los que le escuchan serán destruidos también. ¿Esto da sentido a esa palabra? ¿Entienden ahora? Vamos a decirlo otra vez. Significa que el evangelio que ellos han aceptado, que en realidad no es el evangelio, porque Pablo lo llamó otro evangelio, que ellos están predicando y predicando y practicando, y les guiará al náufrago espiritual. Si continúan en esa dirección, significaría la pérdida del alma, que sea anatema. Si él quiere seguir en esa dirección y la gente, el pueblo quiere seguir haciéndolo, ellos serán condenados, náufragos espirituales. Y mi amigo, es tan verídico. La única manera que usted como un creyente puede vivir por Dios es por medio del Espíritu Santo que le ayude 24 horas del día. Si 24 horas al día, 7 días por la semana, ¿me escuchan? Y Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada de Cristo. Esto es precisamente lo que le da el derecho legal para hacer lo que Él hace en tu corazón y en tu vida. Y tú necesitas esa ayuda 24 horas del día. Todo lo que le queda para que usted haga algo es solamente tener fe en Cristo y lo que Él hizo. Esto es. ¿Y cuán difícil es esto? ¿Cuán difícil es esto? Permítame cambiar el interrogante. ¿Cuán difícil es esto de entender? Que todo lo que tú tienes que hacer es exhibir la fe exclusivamente en Cristo y el precio que Él pagó. Esta es tu tarea. Nada más. ¿Necesita dar mucho dinero? ¿Necesita entregar su cuerpo para quemarse? Tiene que hacer nada de nada. Solamente exhibir la fe. Abraham creyó a Dios y Dios le contó como justicia. ¿Y cuán difícil es entender esto? No es difícil, ¿no? Usted simplemente exhibe fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y no permite que tu fe sea removido a otra cosa. Guárdelo en Cristo, solamente en Cristo y la cruz. Esto es todo. Hay solamente un pequeño inconveniente. Esto es precisamente lo que Satanás viene en contra para luchar, para pelear contigo. Él luchará sobre este punto que cualquier otro punto en tu vida. Este mismo punto. Porque si Él puede conseguir que usted traslada su fe a otro objeto, a otra cosa, entonces Él le puede llevar por ese camino donde usted será condenado, anatema. Por eso Pablo dijo, peleamos la buena batalla de la fe. Es una pelea, pero es una buena pelea. Es la pelea correcta. Me gusta estar en una pelea que es la pelea correcta, pero no me gusta malgastar mis energías en una pelea que no es la pelea correcta. Y la mayoría de nosotros hemos peleado y peleado y peleado a una cosa que no había necesidad con que pelear. Entonces, ¿por qué es que si es tan fácil de entender, no lo aceptaremos? Ahora voy a hacer algunas declaraciones y creo que estoy en lo correcto. Cada vez que nosotros levantamos una nueva emisora en una región, y yo doy gracias a Dios por
la emisora Sun Life, por el internet y por todos los que están sintonizando este mensaje de la cruz, el evangelio genuino. Y cada vez que nos metemos en un campo nuevo, con una nueva repetidora o una nueva emisora, una torre que se levanta para transmitir el evangelio de Cristo Jesús y el crucificado, la gente comienza a escuchar por primera vez lo que es el evangelio, el significado del mensaje de la cruz. Y yo doy gracias a Dios cuando se predica este mensaje. Por ejemplo, mi hijo Donnie y Roy y Beulah Chacón van a partir en unos días a África para estar allá en Zaire, en el Congo. Y ellos le han pedido que vengan para ayudarles allá porque quieren escuchar el mensaje de la cruz en África. Aleluya. Gente que espera por este mensaje en otros continentes, que necesiten el mensaje de la cruz. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No están contentos por esto? Yo quiero que ustedes oren por ellos. Yo quisiera que ustedes oren por ellos para que Dios les conceda una unción que jamás han conocido antes en sus ministerios, para predicar el evangelio de Jesucristo y el crucificado. Yo quiero que ustedes oren para que el Espíritu Santo se mueva para que Donnie predique este mensaje de la cruz como nunca lo ha predicado antes. Aleluya. Pero el mensaje está comenzando a salir. Yo tengo que confesar que la mayoría de las iglesias grandes, los que se llaman mega iglesias, no están aceptando este mensaje. La mayoría son iglesias pequeñas, donde los predicadores han dicho que estoy harto de predicar mensajes muertos a congregaciones muertas, a denominaciones muertas. Yo quiero el mover del Espíritu Santo. Y ellos dicen, creo que he escuchado la verdad y siento victoria en mi corazón. Y están iniciando nuevas iglesias. Aleluya. Gloria a Dios. Y si Dios está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Y Donnie, y Lauren, y Bob, y Gabriel tienen más invitaciones a predicar que ellos pueden llenar. No pueden responder a todas ellas. Hay demasiadas. Ven a ayudarnos. Es el llamado macedonio. Dios, el Espíritu Santo ha dicho, la hambruna ha terminado, hay pan en Belén. Aleluya, el hambre ha terminado, hay pan en Belén. Aleluya, alguien debe gritar en este lugar, debe alabar al Señor. Alguien debe alabar al Señor y dar gracias a Dios en este lugar. El hambre ha terminado, la hambruna ha terminado, hay pan en Belén. Gloria a Dios. No es solamente un cliché, el Espíritu Santo nos dio esa palabra hace 2 o 3 meses. Lauren me pidió que ofreciera tal y cual. No recuerdo lo que él dijo. La verdad, estuvimos en un radiotón y él dijo eso y yo le dije, vaya allá a los estantes y saca los productos, las Biblias y todo eso y tráelos aquí. Yo no le indicaba lo que él debe traer. Él no sabía lo que él iba a traer. Tampoco, antes de irse allá. Él regresó y tenía uno de los mensajes de Donnie. Y dijo, gloria a Dios, hay pan en Belén. Hay pan en Belén. Y el Espíritu Santo nos vino encima y comenzamos a alabar al Señor, dándonos cuenta que sí, hay pan en Belén. Me alegro decir que nosotros estamos en el negocio de entregar este pan en todas partes de este mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros tenemos una historia que contar, tenemos un mensaje que predicar, y tú eres una parte integral de ello. Lo hemos dicho antes y vamos a seguir diciéndolo, y quiero que usted nunca olvídelo. Dios te ha colocado aquí con un propósito, por una razón, por un motivo de Él. No es por casualidad.
pero hay una responsabilidad que lo acompaña. Yo tengo que decirles que no se puede resignar, no se puede renunciar de este puesto. Aleluya. Él te ha puesto aquí y no puedes renunciar. Y si diría, no me gusta, me voy a otra iglesia, vas a poder lograr alcanzarla. Gloria a Dios, porque Él te ha llamado a una tarea y tú tienes que pelear con el gigante. Gloria a Dios. Ahora, solamente una escritura más antes de terminar esta noche. Última. Pablo dijo en Gálatas 1, versículo 10. ¿Por qué? ¿Persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo 10. Esta tremenda presión fue puesta sobre Pablo para que él comprometería su mensaje, para que él atenuaba, o sea, suavizara su mensaje. Por eso él dijo, yo no busco de agradar a Dios, no busco de agradar a los hombres, porque él dijo, cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Quién le estaba dando la presión? No sé, no es importante, pero le presionaban para suavizar el mensaje, para unirse con la muchedumbre. Ahora, nosotros estamos recibiendo pedidos para Biblias nuestras de predicadores, los cuales yo jamás creería que ellos nos pedirían por estas Biblias. Aleluya. Ahora, eso es bueno, pero no soy tan necio pensar que no es un esfuerzo de Satanás también. Podría ser, para decir a nosotros, ven a unirse con nosotros. Lo que digo tiene sentido. Y le decían a Pablo, suaviza su mensaje un poquitito, porque Satanás, cuando está mordido, él duele. Por eso su método más grande es el compromiso. Tenemos que cuidarnos por este peligro. No ponemos en peligro nuestro mensaje, ni desviar de este mensaje. ¿Me escuchan? Ok. Muy bien. Individuos poderosos estaban presionando a Pablo a suavizar su mensaje. ¿Su respuesta a esto? ¿Qué respuesta? Él dijo, mas aun si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muy fuerte, ¿no? Esta fue su respuesta. Yo no voy a suavizar mi mensaje. No voy a comprometer el mensaje. No puedo. No puedo. Era el mensaje más importante. Él no estaba en un viaje de egoísmo, un viaje egoísta. Cuando él hizo esa declaración, él no estaba descargando su ira, por así decirlo. Él sabía, daba cuenta que si este evangelio genuino fue suavizada o comprometido, el evangelio que el Señor Jesucristo le había dado, que haría estragos en el plan de Dios, todo el plan de Dios. Y yo los ruego, hermanos, que oren por nosotros, por Francis, por Donnie Swaggart, por Gabriel Swaggart, por Lauren, Bob, David, por Sharin y por Jim, por todos los que están aquí. Y Miguel, no quiero echar de menos a ninguno que está en la plataforma. Oren por nosotros. Nosotros no suavicemos esta palabra. No hacemos ningún compromiso en cuanto al Evangelio de Jesucristo y el crucificado. Y oren por nosotros también, para que nosotros no enorgullezcamos y que no infiltra el sectarismo dentro de nuestros corazones. Pero que Dios nos ayude a ser humildes, si podemos darnos cuenta que es la humildad. Oren por nosotros. Yo personalmente creo que lo mucho
que estaba en juego durante la época de Pablo, así tanto está en juego hoy en día, hoy mismo, ahorita. Y no me refiero a nosotros, me refiero al mensaje, el mensaje, el mensaje de la cruz. Pero el mensaje depende en el mensajero. Yo clamo que oren por nosotros y ustedes que nos sintonizan por la radio, por el internet y la televisión, que oren por nosotros. Por favor, oren por nosotros. Que nosotros haremos exactamente lo que el Espíritu Santo quiere que se haga. Pablo confiaba en el mover del Espíritu Santo. Fue ungido por el Espíritu Santo. Una característica de Pablo era que cualquier cosa que hiciera, la hacía de todo corazón, confiando que el Espíritu Santo lo hiciera. Era del tipo de personas que no podía desempeñar una función a medias, ejercitando una parte de su cuerpo y dejando que la otra parte permaneciera indolente, sino que cuando se ponía a trabajar, absolutamente todas sus energías, cada nervio, cada tendón, eran utilizadas al máximo por el Espíritu Santo en el trabajo que debía hacer, ya fuera trabajo del malo o del bueno. Pablo, por tanto, podía hablar con toda la experiencia en lo tocante de su ministerio, puesto que él fue el mayor de los ministros. Todo lo que dice es importante. Todo nos llega de lo profundo de su alma, guiado por el Espíritu Santo. Y podemos estar seguros, amados hermanos, de que cuando escribió esta epístola de Gálatas, lo escribió con mano firme. Y dijo, si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Esto es precisamente, amados hermanos, el Evangelio del cual estamos refiriéndonos. El Evangelio, el mensaje de la cruz que predicó Cristo Jesús, es el mismo mensaje que nosotros predicamos, hermanos. Si usted cree que la cruz es solamente un madero, un crucifijo, una estatua, un concreto de una señal de una cruz, estás equivocado. La cruz no es nada de eso. Nos referimos al mensaje de la cruz de Cristo, la obra terminada de Cristo, y lo que esta obra significa es el significado del nuevo convenio, amados hermanos. La cruz significa los beneficios que Cristo compró por nosotros cuando derramó su sangre en la cruz. Si Él murió por ti, por mí, porque nos ama. Si Él te ama. Oh, mi amigo, Cristo te ama y murió en tu lugar en la cruenta cruz del Calvario. Pero allá Él resolvió el problema legal, el problema moral que nosotros tuvimos delante de Dios, condenados por una eternidad separado de Dios. Cuando Él se ofreció a sí mismo, el Cordero inocente, sin mancha, el que vivió una vida santa, sin mancha, Él murió allá y fue ofrecido como el único sacrificio capaz de expiar nuestros pecados. Y esa sangre preciosa, cuando fue derramada, su vida derramada por nosotros, canceló la cuenta que había contra nosotros, la deuda del pecado. Aleluya, la borró completamente. Gloria a Dios. Oh, qué evangelio precioso de Cristo Jesús. Y esto compró nuestra entrada, nuestro derecho legal y moral, porque Cristo imputó a nosotros su justicia. Somos hechos justicia en Cristo Jesús y solamente en Cristo, no por las obras que nosotros hayamos hecho. Y tampoco podemos santificarnos, nuestros amados hermanos. No podemos, pero Cristo nos da su santidad, nos ha declarado santos, justos delante de Dios por lo que Él hizo en la cruz. Con solo poner nuestra fe en esa obra terminada, esa cruz de Cristo Jesús, somos justificados, somos santificados, y el poder del Espíritu Santo comienza a trabajar, a obrar dentro de nuestras vidas para asemejarnos a la similitud de Cristo. Él está haciendo una gran obra en cada uno de nosotros. Eso es lo que yo creo, amados hermanos. La pregunta es, ¿qué es predicar el Evangelio?
Hay muchas respuestas para esta pregunta y posiblemente aquí mismo los que me escuchan tienen ciertas convicciones doctrinales en cuanto a eso. Pero es simplemente entregar el mensaje de la cruz a todos los que viven en esta generación, que da completa libertad de encontrar una vida mejor y andar en novedad de vida con Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Predicar el Evangelio es exponer cada doctrina contenida en la palabra de Dios y dar a cada verdad su propia importancia. Y todas esas doctrinas de la Biblia están edificadas sobre una sola doctrina, sobre un solo mensaje. Están edificadas sobre la cruz de Cristo Jesús, esa obra terminada. Sin esta doctrina básica no hay otras doctrinas, no hay fundamento de la fe. Este es nuestro fundamento de nuestra fe, amados hermanos. Nuevamente, si me preguntan, ¿qué es predicar el Evangelio? Contesto que predicar el Evangelio es exaltar a Jesucristo. Gloria a Dios, tal vez esta sea la mayor respuesta que puedo ofrecer, es exaltar a Jesucristo por su obra terminada en la cruz del Calvario. Él hizo toda la obra por nosotros. No podemos agregar a esa obra. Oh, amado hermano, amada hermana, si está trabajando con furia para cumplir un montón de buenas obras, para hacerte mejor o llegar a ser mejor cristiano, olvídelo, no puedes. Nadie podía cumplir la ley mosaica. ¿Cómo piensas cumplir sus propias leyes? No se puede, va a fallar, va a fracasar. Pero Cristo cumplió todo en la cruz. Sí, por eso le exaltamos. Esto es predicar a Cristo, exaltar la cruz de Cristo Jesús. Pablo dijo, en otras palabras, que él no iba a jactarse en nada, ni su educación, ni sus experiencias, ni los milagros, ni esa visión de ser llevado al tercer cielo. Solamente tenía el derecho de jactarse en la cruz de Cristo Jesús. Por eso hacemos mucho de este mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Es la única respuesta para todas las necesidades de cada ser humano que me escucha. Sí, mi amado hermano, mi amada hermana, esta es tu respuesta. Es Cristo Jesús y Él crucificado. Por medio de esa obra terminada de Cristo y fe constante en esa obra terminada, cuando exhibimos esa fe, da libertad al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas. Y necesitamos el flujo constante de ese río de gracia que nos capacita para hacer lo que debemos hacer y ser lo que debemos ser en Cristo Jesús, porque Dios está formando Cristo en nosotros y nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Fuimos bautizados en Cristo, en Él, no el bautismo en agua. Pablo se refiere a esto en Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Ese bautismo es estar bautizado, sumergido en Cristo, por fe en su obra terminada en la cruz y lo que esa obra significa. Oh, mi amigo, mi amiga, pon tu fe en Cristo ahora mismo y serás salvo. Mi amado hermano, mi amada hermana, pon tu fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y serás santificado. Vas a disfrutar de la victoria de Cristo Jesús, que solo se da por medio de esa obra terminada que Él hizo en la cruz por ti y por mí.